Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Este es el programa del Sindicato Argentino de Televisión y te invitamos a que te quedes esta media hora a reflexionar con nosotros, a pensar un poquito hacia dónde vamos y sobre todo qué fue lo que pasó. Análisis también del discurso del presidente Javier Milei con un invitado sumamente especial que estuvo presente además en ese momento. Y es Sergio Palazzo, que además de representar a los trabajadores por el sindicato La Bancaria, es diputado nacional de Unión por la Patria. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Un afecto muy especial por el secretario general de esta organización, por el Chavo, mi querido amigo, el Chavo Receigor. Saludar y acompañar solidariamente el reclamo que están haciendo los trabajadores de la televisión en su paritaria, que sé que está trabada y ojalá la puedan destrabar. Ojalá, ojalá. Bueno, estuviste el viernes en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, una apuesta bastante americana, ¿no? A lo que estábamos nosotros acostumbrados, obviamente, a tener en la Argentina, nada más lejos. Pero bueno, pareciera como que nos estamos pareciendo cada vez más, valga la redundancia. ¿Qué te pareció el discurso? Fue un discurso plagado de inexactitudes, datos falsos, mentiras, cinismo, perversión. No puedo expresar, podría seguir poniendo calificativos de lo que pienso de Milei, no solo del discurso, sino de Milei y de su gestión de gobierno. Y ver una horda de aplaudidores profesionales, así como tenía tosedores en el debate, parece que tenía aplaudidores el otro día, que festejaron, entre otras cosas, entre aplausos, risotadas y vivas hacia él, que hoy 700 familias, que son las de Telam, estén padeciendo el cierre de la agencia de noticias más importante que tiene la República Argentina. Las sensaciones que me quedaron son todas malas. No mencionó nunca la palabra trabajo, no mencionó nunca la palabra industria, no mencionó nunca la palabra seguridad ciudadana y democrática, no mencionó nunca la palabra democracia. Se limitó a hablar de las libertades en términos de las libertades económicas para las grandes corporaciones. Y uno concluye que su discurso, o tratando de hacer una síntesis de ese discurso, es la libertad del zorro en el gallinero o es la libertad de que no haya leyes para las corporaciones y quienes paguen el costo de que no exista regulaciones y presencia del Estado sean los ciudadanos. Eso es lo que me quedó del discurso. La idea de invitarte a esta nota es que la pases bien. O sea, teniendo en cuenta todo lo que me acabas de decir, yo de todas maneras te voy a invitar a repasar un poquito lo que dijo el presidente de la Nación. Lo tomamos a risa. Arrancamos livianito también. Arrancamos tranqui. Pero vamos a escucharlo, a ver. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. He instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Lo de los sindicatos, ¿es tan simple como lo dijo el presidente? La verdad que escuchando 4 o 5 definiciones tenemos programa para 2 horas. Vamos a tratar de ser sintéticos. Respecto a elecciones libres, frecuentes y controladas por el organismo del Estado, que es el Ministerio de Trabajo, ya existen. Hay que explicarle al señor presidente que sepa que las elecciones tienen sus estatutos, las organizaciones sindicales, que están debidamente homologados por el Ministerio de Trabajo y que a su vez las elecciones son periódicas, libres y las controla el Ministerio de Trabajo. Entonces parte de una falacia que es tratar de instalar que las elecciones son fraudulentas, que no se hacen nunca o que no tienen ningún tipo de control. ¿Pero puede el Estado meterse? ¿Puede el gobierno, en realidad no el Estado, puede el gobierno meterse en cómo van a ser las elecciones dentro de un sindicato?
En principio no, porque son las propias organizaciones las que establecen sus estatutos, pero yo quiero ir un poquito más allá, porque si no pareciera ser que nos limitamos a que si los dirigentes tenemos que tener reelecciones o no, y es en la parte discursiva que él quiere que nosotros caigamos. Sí. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Yo no me pongo a discutir nada. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las organizaciones empresarias? ¿Por qué no hacemos lo mismo con los clubes de fútbol? Sí. ¿Quién de todos los que aplaudió ahí en el Congreso tiene autoridad moral para votar que los dirigentes sindicales sean los únicos que no puedan tener más de una reelección, cuando los que están sentados ahí, hay algunos que tienen 30 años de diputados nacionales o senadores, porque no hay límites. O las dos, sí, o claro, las dos. Porque no hay limitación en las reelecciones de los legisladores nacionales. Entonces, ¿desde qué autoridad moral van a decidir coartar la posibilidad que un afiliado siga eligiendo a alguien? Si alguien lo eligió durante 20 años consecutivos a Pichetto, será porque le gusta Pichetto. Sí, claro. Entonces decidió votarlo a Pichetto. Ahora, Pichetto va a levantar la mano en contra, a favor de que haya limitación de reelecciones. Digo Pichetto por decir cualquiera. Sí, por poner un nombre, no importa. Es que me la agarre pero con también Pichetto. En el caso de que estuviese Bullrich como diputada, sería exactamente lo mismo, que nunca vivió otra cosa más que del Estado. Entonces, cuando una ley se hace únicamente para alguien, para un sector, es una ley en contra de, no es a favor de. Si vamos a decir, mira, vamos a mandar una ley como Poder Ejecutivo para que se limite los mandatos a una reelección solamente de todas las organizaciones, sean empresarias, sindicales, clubes de fútbol, organizaciones intermedias, empresariales, todo. Estaría bárbaro, decimos, bueno, lo discutimos, vemos, pero cuando es contra un solo sector, es una ley en contra de y no a favor de nadie. Él hablaba también de las jubilaciones y hacía referencia a este famoso Pacto de Mayo, que claramente la invitación era: yo los invito a dialogar, previo a ustedes me tienen que aprobar la ley de bases, la llamada ley Ómnibus, y además también el DNU, el 7023. Ahora, realmente a mí me suena a extorsión, yo por donde lo escuche 500 veces me suena a una extorsión, me suena un apriete, pero teóricamente no. Bueno, vamos por partes. Uno, el tema jubilatorio. El tema jubilatorio vuelve sobre una receta que ha fracasado, no solo en la Argentina, sino en el mundo. El gran problema, por ejemplo, que tuvo Chile y que le costó la elección a la derecha chilena fue precisamente los fondos de pensión que ellos le denominan, que sería la FJP acá. Un trabajador jubilado por el sistema privado en la Argentina está cobrando aproximadamente, porque hay un poquito de trabajadores que se alcanzaron a jubilar por ese sistema privado. Creo que el haber jubilatorio que perciben es de 20.000 o 25.000 pesos, para que alguien sepa hacia dónde va. Las comisiones eran exorbitantes, terminó siendo un mercado de capitales para que un grupo empresario, principalmente el sector financiero, terminaran haciendo negocio financiero con la plata de los trabajadores. Estoy en total desacuerdo, creo que el sistema tiene que ser de reparto, tiene que ser como en la actualidad, y sí hay que cambiar algunas cosas, entre ellas y fundamentalmente que el jubilado que viene depreciando el poder adquisitivo de su ingreso año tras año tenga una garantía de que como mínimo sea la inflación, y establecer por ley un criterio de que tiene que superar la inflación para que empiece a recuperar paulatinamente lo que ha perdido durante el gobierno de Macri y también durante el gobierno de Alberto, porque salvo la mínima, el resto de los jubilados de la Argentina perdió contra la inflación. Y además la fórmula, como está establecida, claramente ha perjudicado el haber jubilatorio. Respecto al pacto que invita, bueno, dos cosas. La primera, claramente no te suena extorsión, es una extorsión. El presidente Milei está extorsionando a los gobernadores, diciéndole que si no firman la ley Ómnibus, no les da un paquete de alivio fiscal, eso fue lo que dijo, y si pasaran esas dos cosas, recién los invita a este ideario libertario al que quiere sumar a los partidos políticos de la Argentina, profanando la fecha del 25 de mayo, porque lo que está haciendo es profanando la fecha del 25 de mayo, nos retrotrae a la colonia y lo hace buscando una fecha tan cara al sentimiento revolucionario argentino como es el 25 de mayo. Creo que esa ley Ómnibus, que fue claramente una ley teñida de sospecha de corrupción por donde se la mire, se escribían artículos en el Hotel Savoy, se escribían artículos de madrugada después de haberse votado en un despacho en La Recoleta de un funcionario del Poder Legislativo, se seguían escribiendo en las bancas los cambios, se votaban. Me mandaron una foto con un fibrón. Claro, es decir, vuelve a insistir sobre algo que ya le dijeron que no. Ahora yo me pregunto, si algún gobernador accediera ahora a decir que sí, ¿cómo dice que sí?
Bueno, ¿O es por uno qué de los dice que grandes... sí? Porque aceptó la extorsión. Bueno, es que también hay una realidad que es, los apretó tanto. Y hay tantas provincias que están ya... De hecho, Quintela lo dijo muy clarito. Nosotros estamos bancando ahora, por ejemplo, el pago de los docentes, porque el Fondo Nacional de Sí, Incentivo igual que Docente... Kicillof. Exacto, lo mismo. No sé hasta cuánto tienen tiempo. ¿Cuánta espalda podés tener en una provincia que no tenés la posibilidad Bueno, pero vos tenés la oportunidad, ahora que el Parlamento ya abrió sus sesiones ordinarias, de que nos pongamos de acuerdo, todos los legisladores de todas las provincias que se han visto afectadas por las medidas del gobierno y poder establecer nuevas leyes, por ejemplo, en materia de coparticipación o en materia de una mejor distribución de los impuestos coparticipables. Por ejemplo, vos tenés que, este gobierno, por el DNU maldito que tiene que terminar siendo abolido y declarado nulo, ese DNU incrementó el impuesto país de 7.5, que es la alícuota, a 17.5, que es la nueva alícuota. Lo hizo Milei, ¿eh? Sí. Es decir, incrementó los impuestos, el que se iba a cortar un brazo si subía un impuesto, hay que avisarle que vaya buscando una casa de prótesis para comprarse uno, porque ya se tiene que cortar uno. Bueno, esos 10 puntos, si fueran coparticipables, el 100% de ese impuesto a las provincias, no habría necesidad, por ejemplo, de reinstalar el impuesto a las ganancias, que es lo que quiere Milei. Milei lo que quiere es recomponer la caja de las provincias con la plata de los trabajadores que dejaron de pagar ganancias y no con el ahorro fiscal que se está haciendo con el tremendo ajuste que ha hecho. En sus habituales diatribas del vocero presidencial en las mañanas, este vocero presidencial tan particular que tiene, cuando un periodista le preguntó, Milei votó a favor de la eliminación del impuesto a la ganancia, dijo, bueno, él en su calidad de diputado nacional lo hizo diciendo que tenía que ir acompañado por un ajuste fiscal. Bueno, ahora resulta que hay ajuste fiscal y te quieren volver a poner impuesto a las ganancias. O es un mentiroso cínico, que es lo que realmente es el presidente, o decididamente le miente a la sociedad con un nivel de naturalidad, y lo peor es que la sociedad termina naturalizando esa mentira. Bueno, esa es otra preocupación, ¿no? Porque también en el discurso volvió a faltar el respeto a los legisladores, volvió a faltar el respeto a los gobernadores, volvió a faltar el respeto a la sociedad en general. Dijo bravuconadas, más allá de un montón de denuncias y de datos que no presentan un solo papel, que a mí eso... Sí. Para mí es terrible. Sí, la inflación un día es 7.000%, otro día es 15.000, otro día es 17.000, sí. O sea, realmente no sé de dónde saca los números, porque te va corriendo la pelota todo el tiempo, entonces nunca podés entender bien. Ahora, ¿hacia dónde vamos con este nivel de violencia y de virulencia? Porque se vive con ustedes, me refiero con ustedes, con los diputados, se vive con todo el arco político opositor. Si vos no pensás como piensa Javier Milei o Caputo, entonces sos una piltrafa humana, sos una porquería. No sos gente de bien. Bueno, la gente de bien yo tampoco entiendo, no tengo ni idea a qué se refiere, no sé qué es gente de bien. Bueno. No pueblo será, me decían el otro día. Pues, no, la gente de bien no es el pueblo. ¿Y entonces qué es? Bueno, los agravios permanentes de él, que son indiscriminados, desbordados, demuestran cierto desequilibrio por parte de él emocional. Esto es mi primer análisis. Nadie que sea presidente de un país puede llegar a ese nivel de agresividades y confrontaciones, porque lo que debe primar en un primer mandatario es la templanza. Templanza para buscar acuerdos, templanza para pacificar un país, templanza para tener la claridad y el horizonte hacia dónde va y poder concretar el anhelo que él prometió durante una campaña electoral, que era una mejor Argentina en donde el ajuste no lo iba a pagar la gente, sino que lo iba a pagar una supuesta casta. Bueno, pareciera que la casta son los trabajadores, son los jubilados, las castas son los pequeños y medianos empresarios, la casta son los discapacitados, la casta son los periodistas, que cuando no le dan la razón son periodistas ensobrados. Aprovecho para decir que estoy en contra de la quita de la pauta publicitaria a los medios y estoy en contra de ese ataque permanente a los medios de opinión que no piensan como él. Todo esto, ¿qué indica? Cuando vos maltratás sistemáticamente a distintos actores de la sociedad, quizás lo que indique es que te maltrataron tanto, que te hicieron tanto daño cuando eras chico, que necesitas maltratar a todos después. Te convertiste en un ser oscuro, y eso es lo que es. Esa es la sensación que me da. Y sus diatribas a veces y sus insultos hablan más de
de quien las profiere de que quien las recibe. Yo no me siento aludido, sí me siento molesto, porque me molesta que en el colectivo él decida que el colectivo de los diputados son todos chorros, coimeros, delincuentes, valijeros, ratas inmundas, idiotas útiles, etcétera, etcétera. Que después hable los periodistas, son todos ensobrados, mala persona, que están en contra del país. Los movimientos sociales son los intermediarios de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una persona que no está teniendo el equilibrio suficiente para ser el primer mandatario que los argentinos o cualquier país necesita. Desde Unión por la Patria o desde el peronismo, ¿hay posibilidad de una unidad? ¿Se está trabajando? Me contaban una alta mandataria, una conversación de una alta mandataria donde decía, bueno, tenemos que empezar a trabajar también para ver la construcción, ¿no?, de un liderazgo nuevo. Ya Cristina, diríamos, está en otro nivel de juego. ¿Es factible? Yo creo que hay una necesidad de generar liderazgos, ¿no? Y para generarlo es muy obvio lo que voy a decir, es si el liderazgo lo sigue teniendo intelectualmente y electoralmente, lo sigue teniendo Cristina. Como vos decís, ella decidió desde otro lugar. Indudablemente su referencia es inexcusable para cualquiera que quiera encabezar este proyecto dentro de Unión por la Patria. Pero sí se está necesitando que aparezcan voces, que aparezca discusión. Alguna vez ella habló del bastón de mando y creo que hay muchos que están en condiciones de hacerse cargo de esa discusión. Yo diría, en principio, hay que prestarle mucha atención a los gobernadores. Hay gobernadores que ganaron las 3 elecciones, las PASO, las generales y el balotaje. Bueno, tienen un nivel de representatividad que uno tiene que respetar. Hay gobernadores que ganaron 2 de las 3 elecciones o que gobiernan sus provincias. Sí. Hay que respetarlo. Hay liderazgos legislativos. Habrá que encontrar y buscar las piezas que encajen cada uno en el lugar tiempo que le corresponda. Bueno, a veces los tiempos, ¿no? Los tiempos de la política muchas veces no van de la mano de los tiempos de la necesidad de la gente. Y creo que tenemos urgencias y poco tiempo. A lo mejor el liderazgo tenga que ser más colectivo en un principio para poder ponernos al frente del reclamo de la sociedad y no ir detrás de ellos. Sergio, un placer escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos a los compañeros del Sindicato de Televisión, a mi amigo Arrecegor. Les deseo lo mejor y sé que tienen un gran sindicato como para poder salir adelante con la paritaria. Mi solidaridad con todos los compañeros de los medios públicos y en particular un abrazo gigante y mi compromiso militante para que no se cierre Telam con los compañeros de Telam. Bueno, haciendo referencia a lo que decía Sergio justamente y a Horacio Arrecegor, el secretario general del SATSAID, se hizo una marcha, una manifestación donde miles de trabajadores obviamente estuvieron presentes para tratar de meter un poco de presión y hacerse entender y hacerse escuchar. O sea, necesitamos que el salario al menos se actualice. ¿Por qué? Porque venimos perdiendo porcentaje mes a mes del salario y la guita no alcanza. Ese es el problema, no se estira. Vamos a escuchar lo que decía Horacio en la marcha de la TVC. Mira. La negociación salarial, que era anteriormente anuales, se fueron por el proceso que mantenemos inflacionario. Cada vez la discusión se hace más acortada. Empezamos el 2 de enero en el pedido del reclamo, tratando de conciliar algún ajuste para lo que nos deben de diciembre. Estamos prácticamente a 1 de marzo y todavía no encontramos la solución. Esperamos que con esta lucha, que con el acompañamiento de todos y todas los trabajadores, vamos a conseguir el salario que necesitamos. Y ese salario es simplemente llevar que le acompañe el proceso inflacionario del país, porque lo necesitamos, nada más que para llegar a fin de mes. No mucho más, compañeros, mantenernos unidos, mantenernos en esta lucha, que seguramente vamos a conseguir lo que nos proponemos. Gracias por la confianza, gracias por el acompañamiento y a mantenernos en la lucha.
Ahí escuchábamos a Horacio Receigor y claramente lo que te proponemos ahora es analizar cómo está el proceso, el camino además también a esta situación que nos convoca en el día de hoy. Para eso, Pablo Estorino está con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar acá otra vez. Bueno, bienvenido, aunque la convocatoria no sea para nada agradable, diríamos, y no haya tan buenas noticias para contar, ¿no? Tantas buenas noticias. Tenemos las dos paritarias abiertas, ¿no? Y... ¿querés empezar con alguna en particular? Sí, en principio lo que me gustaría comentar es que estamos en un proceso bastante tremendo en el cual los trabajadores estamos sufriendo la falta de empatía de un sector empresario que no está entendiendo el dolor que todo este proceso económico y social desde que asumió el Poder Ejecutivo el presidente Milei está provocando a la población argentina. Hay mucha crueldad, mucho sadismo, te diría, me animaría a decir, en la forma de implementar determinadas políticas. Lo vemos a diario en la implementación de políticas sociales, recorte de recursos, recorte de planes, recorte de recorte, y hay parece como un contagio en el sector empresario en ese sentido, en el cual nos tiene sumido a los trabajadores. Vos decís como que les vino bien. Como que se están copiando, como que les está gustando esta cuestión de someternos a los trabajadores a este proceso terrible en el cual día a día nuestro salario se va degradando, se va descomponiendo, tenemos una pérdida salarial fenomenal, diciembre, enero, febrero, vamos a ingresar en marzo con lo estacional y lo habitual, ¿no? Con todo lo que es lo escolar, cuotas materiales, los alimentos, el incremento que se produce en la canasta básica de alimentos en los últimos meses, que supera a los promedios inflacionarios, porque como sabemos, la inflación es un promedio, pero cuando analizamos particularmente el aumento del sector alimento y vas a cada uno, te das cuenta de quiénes son los grandes triunfadores de este proceso económico que es tremebundo, que es una transferencia de recursos de los trabajadores a los grandes grupos económicos de los que menos tienen a los que más concentrados. tienen. Exactamente. Y en ese proceso nosotros estamos intentando, como organización gremial, que representa el legítimo interés de nuestros compañeras y compañeros en la República Argentina, intentar no conseguir un aumento de salario, estamos intentando recomponer parte de lo perdido. Recomponer parte de lo perdido. Sí, que son dos cosas distintas. Está buena la explicación que estás dando, pues son dos cosas distintas. Una cosa es la recomposición. Absolutamente. Y otra cosa no es es el un aumento. Nosotros no estamos en este momento de la Argentina pidiendo aumentos de salario. Estamos intentando recomponer parte de lo perdido en el proceso inflacionario que ha sido espantoso. En el mes de enero el aumento ya ha sido el desfasaje de diciembre fuerte, pero en enero ha sido más fuerte aún. Claro. Y esto nos está obligando a la discusión salarial mensual. Estamos en ambos convenios colectivos de trabajo, el 223/75 y el 131/75, todo lo que es cable, conectividad, internet y producción de contenidos audiovisuales, canales y productoras, nos está obligando a negociar, a sentarnos a negociar mensualmente. Claro, porque cambian las reglas de juego constantemente. Absolutamente. Ahora, el proceso está parado. Estancado. En el caso de los canales y las productoras, el proceso está en una situación muy difícil, con una medida de fuerza que hemos empezado el lunes pasado y que se va a llevar a cabo durante toda esta semana, en el cual nosotros tenemos una medida de 2 horas por turno que se está cumpliendo ejemplarmente en todos los canales y productoras, con una muy fuerte visualización en la pantalla, porque muchas veces las medidas nuestras gremiales a veces quedan ocultadas porque son reemplazadas por personal jerárquico de las empresas. Está la intensidad de nuestras medidas que están viéndose plasmadas todo el tiempo en las pantallas, las distintas pantallas de los distintos medios, ¿no? Sobre todo los canales de Capital Federal, el 9, el 11, el 13, América. La idea obviamente es retomar el diálogo, o sea, siempre la idea es ir a esa instancia, ¿no?
¿Hay camino? Hemos tenido una audiencia de trabajo esta semana y lo que nos está pasando es que el sector empresario todavía dice que no tiene la capacidad de poder hacernos una propuesta que nos contenga. Y en eso estamos instando y advirtiéndole que el sufrimiento se está implicando a nuestros trabajadores es tal que no va a producir otra cosa más que intensificar el descontento, la frustración y que todo esto tiene un marco que en algún momento se desborda. Estamos llegando a una situación muy, muy difícil que a nosotros como representación gremial no nos lleva a otro lugar que no sea al de intensificar nuestra lucha en representación de los trabajadores, porque es angustiante. Si vos vieras lo que nos pasa con los trabajadores en las asambleas, en cada empresa, las historias de vida de cada uno de nuestras compañeras y compañeros en relación a este brutal ajuste que sufre la sociedad argentina y que los está poniendo en posiciones tan difíciles. Ya no estamos hablando de pasar de comprar una bebida de primera marca a una bebida de segunda marca, sino que estamos con la dificultad de comprar medicamentos, con la dificultad de comprar alimentos, con la dificultad de mandar a nuestros hijos a la escuela. Estamos hasta realmente con la dificultad de llegar al laburo, porque con el aumento de transporte también se ha encarecido mucho el salir de tu casa y trasladarte. Que no te quepa ninguna duda que todos los costos, ni hablar de la compañera del compañero que antes tenía la posibilidad de tener un autito y que hoy en día ese auto queda guardado y todo el mundo viaja en transporte público, pero ese transporte público también se ha multiplicado su valor y se ha aumentado, sí. Y que aparte es advertido de que va a seguir aumentando con el paso del tiempo. Y lo mismo nos pasa en la Cámara de la TBC, en el cual, si bien tenemos un diálogo y se está intentando acercar posiciones, nuevamente no encontramos una propuesta salarial que contenga la necesidad básica de los trabajadores de televisión de poder recomponer la inflación, con lo cual, si no hay una extensión de la conciliación obligatoria, lo que va a suceder es que el día jueves próximo vamos a tener un paro de 24 horas. Bueno, obviamente vamos a estar hablando la semana que viene claramente aquí en el programa, por supuesto actualizando toda la información. No quisiera terminar el programa sin hacer referencia a nuestros compañeros y compañeras de Telam. Esto que estamos hablando ya nos pasó, ya lo vivimos. Es triste volver a hablar de Telam, es triste de volver a hablar y es un recurso recurrente por parte de un sector altamente ideologizado de la derecha neoliberal argentina, en el cual siempre encuentra la necesidad de suprimir todas las voces que son disidentes, todas las voces que son plurales, porque eso es lo que nos pasa con Telam, con todos los medios públicos, con la TV pública, con la Radio Nacional. Hay un ensañamiento en la destrucción del Estado, hay un ensañamiento en estos medios que son tan necesarios y tan importantes. El otro día hablábamos con algunos compañeros sobre los alcances de la Radio Nacional, sobre los alcances de la TV pública, lugares a donde las emisoras privadas no llegan, no les interesa y no tienen ninguna voluntad. Bueno, Telam es exactamente lo mismo. Y la cantidad de cosas que nos enteramos a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? Por Telam, porque tenemos un representante en cada provincia. Pero bueno, gracias Pablo por estos minutos que nos has brindado. Gracias a ustedes y espero en algún momento poder venir y traer la noticia de que hemos podido acordar el salario de nuestras compañeras y compañeros que tanto lo están necesitando. Ojalá. Gracias, un abrazo. Con ustedes nos encontramos la semana que viene. Por supuesto vamos a seguir con el tema de nuestros compañeros y compañeras de Telam y desde acá, una laburante de televisión, una laburante del periodismo, siempre es mejor sanear, siempre es mejor investigar, siempre es mejor ir, intervenir, verificar, nunca cerrar, nunca silenciar y muchísimo menos cercenar el derecho a la libertad y al acceso a la información. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca.